Buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. La violencia y la represión sistemática de la fuerza pública en el paro nacional se ha ejercido de manera específica contra las mujeres. Temblores ONG ha denunciado que del 28 de abril al 18 de mayo se han registrado 18 agresiones sexuales. Violencia física, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones hacen parte de los casos registrados de violencia policial en el marco del paro nacional. Violaciones a los derechos humanos a los que se suman las agresiones sexuales contra las mujeres y que demuestran que la violencia estatal también es patriarcal. Estos son los testimonios de dos víctimas. El primero se registró el 28 de abril en uno de los puntos de bloqueo en el municipio de Yumbo. Llevo 17 días de haber renacido porque fui víctima del abuso por parte del SMAT. Me tomaron 8 puntos en la cabeza porque el SMAT me golpeó hasta dejarme inconsciente. Me escondieron bajo unos arbustos. Duré más o menos hora y media sin tener conocimiento de mí. En ese momento abro los ojos, veo mi chaqueta abierta, mis senos expuestos, estaba bañada en sangre, tenía mi ojo izquierdo cerrado por los golpes, mi cara muy hinchada. Sentía demasiado fastidio en mis genitales. El 29 en la noche decía, ¿por qué estoy así? ¿Será que sudé mucho ese día? Me siento mal, pero también sentía asco. Estaba inconsciente. Lo único que yo me digo para darme aliento es, no sabes qué tanto te hicieron, no pienses en eso. ¿Por qué desperté? ¿Por qué no morí? ¿Por qué deseo estar muerta? ¿Por qué aquí estoy con mis situaciones, con mis crisis, con ansiedad, con depresión, con tristeza? Pero si no hablo yo, entonces, ¿quién va a hablar? El segundo de estos casos se registró el 29 de abril en Puerto Resistencia, uno de los puntos de bloqueo en la ciudad de Cali. Me comienzan a forcejear, yo les digo, están haciendo algo que no es. De ahí se me acercan los hombres hacia el lado de atrás y me comienzan a golpear con los bolillos en la parte de la espalda. Hombres y mujeres me tocan los senos, me hacen tornillos que te cogen los pezones y te hacen así. Me llevan a la fuerza. Yo grito como nunca en mi vida había gritado. Grito como si se me fuera el alma. Grito porque sabía que no iba a volver. Me llevaron, me golpearon en ese transcurso demasiadas veces. Me llevan hasta el punto, me siguen diciendo terrorista, puta, vándala, constantemente, gamina. La policía ese día que me capturó y me tocó porque me tocaron. Me rompieron. El alma está rota. Siempre las mujeres hemos sido botín de guerra, sin necesidad de guerra, porque siempre creen que tienen el poder sobre nosotras, porque necesitan reafirmar su poder, reafirmar que son ellos los que deciden sobre nuestros cuerpos. Las agresiones a las mujeres en el marco del paro nacional se han convertido en un motivo más para seguir denunciando la violencia estructural, machista y patriarcal. La violencia policial es patriarcal y se concentra de manera específica en los cuerpos feminizados, mientras que los hombres, que también la pasan mal, están pensando en que los van a cascar o en que los van a matar. Nosotras pensamos en que nos van a violar, nos van a cascar y nos van a matar. O nos van a amenazar con que nos van a matar, o nos amenazan con que nos van a violar. Nos han venido
colocando en práctica una vieja estrategia, que es la estrategia del enemigo interno, esa de tratar como una guerra lo que se llama protesta social. Eso es completamente denigrante. Y es en las guerras donde las mujeres hemos sido utilizadas como botín de guerra. Es en las guerras donde nuestros cuerpos han sido marcados como la forma de enviar mensajes al enemigo. Como una sociedad, como una mujer, como unas mujeres les pueden tener tanto miedo a la policía. Y es porque la misma policía se ha encargado de hacernos entender que no nos cuidan, que no nos protegen, que no están para proteger a la comunidad ni al pueblo. Que hemos resistido y hemos luchado contra una sociedad, contra un Estado, contra un gobierno transfóbico, violador, asesino, genocida. Y decimos identicida, porque a nosotras nos han asesinado históricamente por ser quienes somos. Hemos muerto en las calles, en la noche y en las esquinas bajo la complicidad de una sociedad que ha guardado silencio frente a nuestras muertes, que ha mandado un claro mensaje de cuáles son las vidas que importan, cuáles son las vidas que merecen ser vividas. Y nosotras pareciéramos que no estuviéramos ahí en ese lugar. Por la dignidad, la vida no puede costarnos. Paren de matarnos, paren de matarnos, paren de matarnos. No queremos que nos maten más. Paren de matarnos, paren de matarnos. Este pueblo sí tenía la razón de levantarse. Este pueblo tiene mucho acumulado. Estos son dolores acumulados. Y quiero que nos entiendan. Y quiero que nos escuchen. Y quiero que dejen de matarnos. Que no nos maten nuestros jóvenes que están en las calles por una razón, por una justa razón. Porque ellos no quieren vivir la vida que nosotras, como madre, como padre, vivimos. Llevamos más de 500 años en un ejercicio de resistencia y de reexistencia, que como pueblos indígenas hemos dicho, ya nos cansamos de resistir, ahora vamos a reexistir. Y la forma de reexistir es generando un proceso de unidad y retomando las calles, retomando los territorios. ¿Cuántas veces se mata un país? ¿Cuántas veces se le roban los sueños, se le cortan las alas, se le condena eternamente a llorar hasta dejarlo sin lágrimas? ¿Cuántas veces nos van a seguir matando, gente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar toda esta opresión y toda esa inasistencia y esta desigualdad y esta falta de empatía hacia la gente? Despertemos. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Las grandes movilizaciones siguen haciendo parte del paro nacional. El 19 de mayo la movilización en Cali recorrió 3 de los puntos de bloqueo como un reconocimiento a la lucha y resistencia que han dado los jóvenes a lo largo de estos 27 días. La movilización inició su recorrido en Puerto Madera, uno de los puntos de bloqueo en la ciudad de Cali. Allí, miles de manifestantes salieron nuevamente a las calles a exigir una vida digna. Todas las mañanas al salir el sol, se levanta Duque con su batallón, privatiza la salud y la educación y se hace el huevón por televisión. No queremos una salud mediocre, una educación mediocre, no, porque eso es lo que hace el Congreso, darnos cursos pequeños y los más grandes no pueden pagar sus carreras, mientras una persona extracto 1 o 2 quiere ser un doctor, no puede, si a mucho pagará un semestre y ahí para allá no podemos más. Por el derecho a tener una pensión digna, por el derecho a que nuestros niños tengan una educación de calidad. Estoy en desacuerdo con este gobierno homicida,
porque nos quieren callar a su modo, y tenemos nuestros hijos y tenemos nuestros derechos. Y este es el momento para que Colombia se pare y resista. Seguimos en la resistencia porque esta es una lucha, como tenemos hoy las pancartas, nadie es invasor en una tierra robada. Colombia es territorio indígena, Colombia es territorio de gente negra, Colombia es una mezcla, ¿ya? Entonces todos tenemos que dar la resistencia por todos nuestros derechos. Que todos estemos a paz y que no queremos más violencia. Pedimos una vida digna porque desde que nacemos debemos tener derecho a dignidad. La dignidad no debe ser un privilegio de la clase más alta de nuestro país. Esto es para todos los que estamos aquí presentes. El recorrido siguió hacia el Puente de los 1000 días, que en el marco del paro nacional fue rebautizado como el Puente de las 1000 luchas, otro de los puntos de bloqueo en Cali, donde una de las jóvenes de la primera línea contó por qué siguen en resistencia. Necesitamos igualdad, necesitamos que respeten nuestros derechos, por eso seguimos acá. Sabemos que más de la mitad de la población joven que hay en Colombia no tiene un trabajo estable y muchos estamos por contratos de obra labor, como muchos sabemos, con trabajos mal pagos. Estamos luchando por un trabajo digno para todos, respetable, un sueldo también respetable que nos alcance para vivir, no solo para sobrevivir, sino para poder vivir bien. Solo por luchar por nuestros derechos nos llaman vándalos, pero no estamos luchando solo por nosotros, estamos luchando por todo un país. Hay pruebas contundentes, videos donde se ha notado que nosotros hemos estado en marchas pacíficas. Nos dicen vándalos porque estamos cubiertos la cara, pero todos sabemos que nos toca, porque después de esto empieza lo que muchos hemos llamado la cacería de brujas, es que nos van a empezar a perseguir. Durante el recorrido que continuó hacia el Paso del Aguante, que anteriormente se conocía como el Paso del Comercio, los manifestantes hicieron un reconocimiento a los jóvenes que hoy resisten en los puntos de bloqueo y rechazaron la violencia de la fuerza pública contra la protesta social. Los jóvenes, la gente sin empleo, la gente que está aguantando hambre día a día, es la que está hoy en las calles colocándole el pecho a este paro. Y los jóvenes están solicitando el apoyo del pueblo colombiano, el apoyo de la ciudadanía para poder transformar este país social, política y económicamente. Hemos hecho una depuración de una base de datos frente a la información que nos ha llegado y aún así persisten casi 100 personas desaparecidas en la ciudad de Cali. El tema de heridos también ha sido complicado, hemos encontrado muchas personas con afectaciones en sus ojos, ahogamiento por gases, porque la policía viene disparando de manera indiscriminada el tema de los gases como proyectiles hacia la humanidad de los manifestantes y las manifestantes en los diferentes puntos de concentración. El tema de detenciones que uno estaría en este momento contabilizando alrededor de 100, 150 personas que han sido trasladadas, pero de manera arbitraria porque en ningún momento han quedado bajo ningún proceso de judicialización. Hay que seguir en resistencia para lograr realmente un cambio en este país. También necesitamos justicia por los que han muerto, por los desaparecidos, que hasta el son de hoy no hay un número exacto de cuántos desaparecidos han habido desde el 28 de abril. Pido justicia por toda la juventud que ha sido masacrada infamemente por el gobierno, por el simple hecho de luchar por sus derechos. Estoy pidiendo justicia para los miles y miles de desaparecidos, por las masacres y por el genocidio permanente de este gobierno arbitrario, injusto y narcoparamilitar. ¡Resistencia! 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 Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. El anuncio del presidente Iván Duque de garantizar matrícula cero para los estudiantes de la educación pública universitaria, técnica y tecnológica para el segundo semestre de 2021 ha generado desconfianza en el movimiento estudiantil, pues el año pasado prometió lo mismo y no cumplió.
Aunque el año pasado el gobierno de Iván Duque anunció la matrícula cero para estudiantes de las universidades públicas del país, solo cumplió con el 12% de lo correspondiente al semestre, descargando la responsabilidad en los entes territoriales e instituciones de educación superior. Por eso, este nuevo anuncio genera desconfianza entre el movimiento estudiantil. Vemos con muchas dudas este anuncio del gobierno nacional porque no se ha expresado en qué términos se va a hacer. Él habla, por un lado, pues que va a ser de matrícula cero, pero hay un precedente bien grande que nos indica que podemos tener desconfianza, y es que en el 2021 él dijo que iba a dar matrícula cero, pero lo cierto es que simplemente cubrió el 12% de lo que corresponde a la matrícula para algunas personas en el semestre. Aunque el gobierno anunció que habrá una reasignación presupuestal para garantizar la matrícula cero a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de los programas técnicos, tecnológicos y profesionales, no es claro de dónde saldrán los recursos y cuál será su manejo. Él habla de una redistribución de eficiencia presupuestal y eso tampoco sabemos de dónde va a salir precisamente los recursos, y puede ser pues preocupante cómo se vaya a hacer, pero además en qué términos se van a hacer. Falta ver si lo van a girar directamente a las universidades públicas, si dependiendo de eso va a tener una distribución equitativa o qué va a pasar. La matrícula cero sería únicamente para el segundo semestre de este año y solo para quienes ya estén adelantando sus estudios en las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, una medida que sigue sin brindar soluciones reales a la crisis por la que atraviesa la educación pública superior. En realidad eso es un pañito de agua tibia para la gente pues que obviamente lo necesita y lo necesita con urgencia en este momento. Sin embargo, pues los problemas estructurales no se han solucionado de fondo. Por eso, digamos, nosotros siempre hemos insistido en el cumplimiento de los acuerdos del 2018, que son los que buscan solucionar estructuralmente las problemáticas pues que tienen los estudiantes. La matrícula cero ha sido una exigencia del movimiento estudiantil desde el año pasado, como una medida para evitar la deserción que se agudizó por la difícil situación económica por la que atraviesan los hogares colombianos con la llegada de la pandemia. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que eso no es una dádiva del gobierno nacional, es decir, desde hace tiempo ya lo viene pidiendo el movimiento estudiantil, que el gobierno nacional pues nunca tuvo la voluntad de hacerlo, y ahorita pues lo hace es por la coyuntura, no porque precisamente se esté preocupando, porque esté buscando hacer una eficiencia presupuestal. Para el movimiento estudiantil, la matrícula cero debe ser una política permanente que garantice que la educación superior sea un derecho fundamental y no un negocio. En este momento debe ser pues por urgencia para todas las personas, pero además en general debe ser darse de carácter permanente para poder solucionar esa problemática. El gobierno nacional anunció que para fomentar el empleo juvenil entregará un subsidio del 25% de un salario mínimo a los empleadores que vinculen formalmente a esta población. En Educación y Cultura analizamos qué tan efectiva es esta propuesta para generar empleo formal en el país. Según el gobierno nacional, esta propuesta generaría durante un año 500.000 posibilidades de trabajo para jóvenes entre los 18 y 28 años, un programa que ni siquiera beneficiaría al 70% de los jóvenes que hoy están desempleados. Si tomamos en cuenta la tasa de desempleo juvenil en Colombia, que son más o menos el 23,9%, que estamos hablando de más o menos 1.654.000 personas, que están en condición de desempleo solamente de la juventud entre los 18 y 28 años, estamos diciendo que esta política súper ambiciosa va a beneficiar al 30% de esos desocupados. La creación de estos 500.000 cupos tendrá un costo superior a los 90.000 millones de pesos mensuales, según lo anunciado por el gobierno, y subsidiaría el 25% de un salario mínimo. Sin embargo, las cuentas no dan. Estaríamos hablando aproximadamente de un costo anual de 1,1 billones de pesos. Si eso lo dividimos entre las 500.000 personas que supuestamente van a estar beneficiadas, el subsidio no sería de 227.000 como lo dice el gobierno, sino que el cálculo matemático daría 180.000 pesos, que apenas sería el 20% del salario mínimo. Hoy la tasa de desempleo de los hombres jóvenes es del 18.5%, mientras que el de las mujeres jóvenes es del 31.3%. Esta medida que anunció el gobierno no tiene ningún enfoque de género que permita empezar a cerrar esta brecha.
Estamos hablando que hay 736.000 hombres jóvenes en desocupación, mientras que hay 918.000 mujeres jóvenes en condición de desocupación. Entonces, digamos, tampoco la medida ataca de manera directa cómo logramos cerrar esta brecha. Son las que trabajan más. Sufren la brecha salarial también, que en los mismos cargos ganan menos. Entonces, todas las condiciones superadversas las tienen son las mujeres. Según el anuncio del gobierno, se está haciendo un esfuerzo fiscal para implementar este programa de impulso para la generación del empleo juvenil. Sin embargo, las cifras dicen todo lo contrario. Ese 1,1 billones de pesos que se busca destinar a esta política, porque todavía no se sabe cuál va a ser el origen de los recursos, apenas representa el 4% del presupuesto del sector trabajo para este año, el 4%. Y si lo comparamos con todo el presupuesto general de la nación, ojo, es el 0.0001%, que eso no es nada. Aunque el gobierno ha dicho que esta medida es diferente a la que se había propuesto en la reforma tributaria que se cayó por la presión social en las calles, lo cierto es que esta propuesta subsidiaría los costos laborales que deben asumir los empleadores. Dar ese dinero es dar precisamente para cubrirle la seguridad social y parte de la carga parafiscal que tendría la empresa. Es exactamente lo mismo. Es la misma medida disfrazada de otra cosa. Fortalecer la producción nacional y cualificar la fuerza laboral serían algunas propuestas que deben tenerse en cuenta si de verdad se quiere generar empleo formal en el país. Se trata de decir, vamos a decidir producir en la economía, a cualificar también nuestro mercado laboral, ¿cierto? A cualificar las personas, eso también parte desde una estructura educativa competitiva, que no forme solamente personas para trabajar en call centers, sino que forme personas para que le generen valor agregado a la economía. Educación y cultura. El gobierno nacional confirmó que sigue buscando condiciones para reanudar los diálogos con el ELN. Un anuncio bastante contradictorio porque no solo no ha cumplido con el acuerdo de paz firmado con las FARC, sino que además ha sido incapaz de dialogar con quienes están en paro. Para hablar de este tema hemos invitado a Luis Alberto Albán, representante a la Cámara por el Partido de los Comunes. Luis Alberto, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por abrir esta posibilidad. ¿Qué lectura hacen ustedes del anuncio hecho por el gobierno nacional de reanudar los diálogos con el ELN? En la idea de la paz completa, en la idea que nosotros venimos trabajando de que es necesaria la paz, uno lo vería con inmensa alegría. Pero mirando la realidad, entre otras la que decís de que no han cumplido con el acuerdo, pero además todo lo que han hecho para destruir la posibilidad de dialogar con el ELN se ve como pura demagogia. Además, pensemos, la hora que lo anuncian, primero cuando ya prácticamente no hay tiempo para concretarlo. Segundo, después de todo lo que le han hecho a Cuba, la política negativa frente a Cuba. Y en tercer lugar, entonces en el momento de crisis en el que estamos, entonces como en la idea de desviar la atención, anuncian ese diálogo. Luis Alberto, el gobierno anunció su intención de reanudar los diálogos con el ELN, un grupo alzado en armas cuando ni siquiera es capaz de dialogar con quienes están protestando pacíficamente en las calles. ¿Qué es lo que realmente buscan con este anuncio? Uno no ve una política, una voluntad de solucionar los problemas, de sentarse con la gente y decir, hombre, ustedes tienen razón, hay que resolver esta crisis económica, esto no puede seguir así, está demostrado. Es una olla a presión que si no le sacan la presión, está estallando y la medida no es represión. A punta de represión no solucionan ninguno de los problemas que nos tienen en esta protesta. La idea de desviar la atención, anuncian ese diálogo. Entonces, desafortunadamente, una cosa lo ve uno, digamos, con el deseo, y otra cosa es esa realidad con la cual uno se choca y dice, esto no va para ninguna parte. Durante muchos años se nos vendió la idea de que la guerrilla era el único problema de Colombia, pero tras la firma del acuerdo de paz se hizo más visible la crisis económica, política y social del país.
¿Por qué este gobierno prefiere la guerra y no la paz? Cuando firmamos el acuerdo y fundamentalmente en el 2017 quedó claro que la guerra era una cortina para tapar los principales problemas que tenía nuestro país. Cuando no pudieron correr esa cortina, cuando esa cortina se les cayó con el acuerdo, del cual se vivió el beneficio positivo durante un par de años, porque este país se vivió sin violencia, ¿sí? Este gobierno permitió que volviera la violencia y ahora entonces queda claro por qué es que necesitan la violencia. Porque además de lucrar económicamente y políticamente de la guerra, les sirve para tener una cortina, que es la que quieren correr ahora para ocultar la problemática nacional. Luis Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. De nuevo, a ustedes de corazón, muchas gracias. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Fraternal y combativo saludo para todos los docentes de Colombia, para los maestros del Valle del Cauca. Nos encontramos en esta magna marcha del millón, esta marcha que le está demostrando al gobierno central que se siente a negociar con el ciudadano de a pie, con el pueblo de a pie, que solo quiere condiciones equitativas para tener una vida digna en este territorio. Para todos los maestros, decirles que nos encontramos en cese de actividades total, que estamos respaldando las luchas en las calles del pueblo colombiano y de los distintos sectores de trabajadores, que le estamos diciendo no a la alternancia en medio de le estamos diciendo no a la alternancia en presencialidad en medio de esta coyuntura del paro, y que el gobierno nacional le preste atención a las escuelas, que arregle lo mínimo, que deje de estar mintiendo y que se siente a negociar y a cumplir con el pliego colectivo de FECODE, que estamos pidiendo más incremento al sistema general de participación para que pueda haber en Colombia esa educación de calidad que tanto programa el gobierno en el papel, pero que en la realidad no hace parte y no se ve por ninguna parte. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.